en el capítulo 6, ya que estamos en el mes que el mundo lo ha declarado como el mes del amor y la amistad. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a nosotros acerca del amor. Bendito sea Jesús. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, gloria a Dios. Vamos a leer del verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene, iglesia? Capítulo 6 del libro de Deuteronomios. Es el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la Torá. Así que vamos a dar lectura. Honramos al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Verso 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de nuestro Dios. Amén. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, en este día, por darnos la bendición de estar, Señor, en tu casa, con la única expectativa, Señor, de que tú nos hables a cada uno de nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Rogamos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, que, Señor, lleve esta palabra con toda libertad, lleve revelación, Señor, tuya, de parte tuya a nuestra alma, Señor, y a cada uno de nosotros, para que sea tu Espíritu Santo instruyendo, enseñando, mostrando, revelando, Padre, todo lo que tú quieres que este día comprendamos. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Tu amada iglesia, con libertad decimos amén y amén. Tome su lugar, iglesia. Ya oramos, ya hemos dado bienvenida a cada uno. Una de las expectativas, hermano, que la palabra nos muestra es la realidad de este mandamiento. El deseo de Dios desde la antigüedad es que nosotros expresemos realmente el amor hacia Él. Y ese es un mandamiento. Y la pregunta que me hago en este momento: ¿qué es un mandamiento entonces? ¿Qué es lo que realmente el Señor desea que nosotros hagamos con esa expectativa, con eso que Él ha declarado en su palabra? Estos son los mandamientos, decretos y estatutos. Tres áreas, hermanos, donde el Señor expresa al pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, usted diría: sí, pastor, pero esto está en el Antiguo Testamento. Esto no es para nosotros. Déjeme decirle que Jesús repitió las mismas palabras en el Evangelio allá de Mateo, capítulo 22. Vaya conmigo, vamos a leerlo de nuevo para que se goce una vez más. En el capítulo 22 de Mateo, para que también la iglesia, los creyentes en Él, puedan entender. Cuando los fariseos tentaban a Jesús, Jesús dijo en respuesta cuál es el gran mandamiento que Dios ha declarado a su pueblo. Y dice la palabra, ahí en el libro o más bien dicho, en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 22, verso 37, leo del 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle:
diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, y amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón va más allá de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Hay cosas, hermano, que pensamos que estamos haciendo lo correcto en expresión amor a nuestro Dios, y realmente el Señor quiere más expectativa. Él lo quiere todo, hermano. Especialmente cuando usted sabe que es un tiempo para Él, hermano, y usted decide hacer otras cosas, lo está poniendo a Él en segundo lugar. Y Él quiere que usted le dé la preeminencia, Él quiere que usted le dé el primer lugar en todo, porque Él lo bendice, Él le da todo lo que usted necesita, la salud, las fuerzas, todo lo que necesitamos viene de Él. Y como respuesta, hermano, lo mínimo que podemos hacer es llegar a la casa de Dios y decirle: gracias, Señor, porque me uno al cuerpo de la iglesia para honrarte y glorificarte como tú quieres que lo hagamos. Pero dice la Biblia que cuando hay necedad en el corazón del hombre, hermano, el hombre no le interesa. Mire, no hay peor situación en la vida de un hombre que pensar que está haciendo bien las cosas. Y el salmista David lo dice en el Salmo 14. Voy un poquito rápido por el tiempo, pero vamos a leer palabra de Dios esta mañana, esta tarde, este día, para que usted vea a través de la palabra cómo a veces el corazón del hombre nos hace perder tantas bendiciones que Dios quiere darnos. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios por esos tres. ¿Cuántos amamos a Dios? Bendito sea Jesús. Pero mire lo que dijo el salmista en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Mire, hay personas que ven, hermano, tantos mensajes por redes sociales, por la televisión, por la radio, o predicadores en las calles, hermanos, predicadores en las iglesias, porque la palabra de Dios se está predicando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Y el necio dice en su corazón: no hay Dios. Hermano, la peor realidad que el necio puede realmente poder analizar en su vida, que no se necesita tener tanta sabiduría para poder comprender que Dios es real. Dios es real. Dios es real, y Él lo pone palpablemente a través de la Escritura con la misma creación. Vaya conmigo a Romanos. Déjeme termino aquí porque esto está interesante. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay momentos, hermano, que el mismo enemigo de nuestra alma, ¿cuántos estamos aquí?, nos hace pasar situaciones porque nuestro propio corazón nos engaña, la concupiscencia nos hace resbalar y caer en la tentación. Y entonces cuando estamos pasando la prueba, Él empieza a mandar datos a su mente y le dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Será que Dios existe? Y empieza a tratar de minar tu mente con la duda. Pero Jesús y Moisés dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. De esos dos, hermano, depende toda la ley y los profetas. Si usted empieza a entender la magnitud que significa amar a Dios, y usted empieza a demostrarle su amor a Dios, amado, usted va por un buen camino. Usted va a caminar protegido, usted va a caminar seguro, usted va a caminar, hermano, satisfecho, porque Dios está agradado. Porque cuando usted hace esto, hermano, el Señor desde su trono dice: he ahí mi hijo, he ahí mi hija. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo realmente le honra con buenas actitudes? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo realmente le bendice? El padre se siente halagado. Hermano, no cabe el padre, ese es mi hijo. ¿Por qué creen que el Señor nos deja el gran ejemplo cuando Jesús mismo
pone ese prototipo de obediencia cuando Jesús, hermano, estaba justamente para ser bautizado. Dice que los cielos se abrieron y la voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Porque Jesús, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas que venían sobre su vida, Jesús fue obediente hasta la muerte, obediente en todo lo que él sabía que iba a pasar. Y si él, siendo el ejemplo, hermano, el prototipo del Hijo de Dios, hermano, quiere decir que también nosotros nos va a costar un poco de vez en cuando avanzar en este camino. Pero el Señor ha prometido que él va a suplir todas las cosas. Dios no pone cargas sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Son necesarias. Por eso dice el verso 2, Jehová miró, ¿desde dónde? Desde los cielos hasta el tercer cielo, hermano. Desde los cielos el Señor está mirando sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno, uno, hermano. Si hay algún entendido que busque a Dios. Hermano, ¿cómo andamos a veces, hermano? Tan afanados en el trabajo, en los quehaceres, en la vida, en las cosas personales, que, hermano, a Dios lo ponemos en segundo lugar. Y él busca, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si alguno, si miraba algún entendido que buscara a Dios. Verso 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo estaba en la antigüedad el pueblo, hermano? Perdidamente extraviado. Hoy usted y yo tenemos la bendición que el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye, nos guía, hermano. Pero es necesario que en estos tiempos precisamente que estamos viviendo, nos esforcemos más a demostrarle nuestro amor a Dios, porque el Señor viene pronto. Que no nos engañe. Allá se va. No, hermano, tenemos que esforzarnos más. Él viene por los escogidos. Él viene por los escogidos. Hay muchos llamados allá afuera que nomás vienen de vez en cuando, pero los escogidos son los que están fieles a Él en todo lo que Él ha pedido. Dice el verso 4, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Hay personas que se dicen ser cristianas y ni de Dios se acuerdan. Hay personas que van a la iglesia, hermano, y se están burlando del hermano que está postrado en el altar buscando más de Dios. ¿Por qué, hermano? Por su carnalidad, porque su carnalidad le ha ganado tanto que se siente más mejor o se siente con más, hermano, espiritualidad que aquel que está postrado en el piso. No, hermanos, déjeme decirle que Dios busca corazones que realmente lo amen en espíritu y verdad. Si queremos entender el prototipo de cómo el Señor quiere que le adoremos, miremos a Jesús en el Getsemaní cada vez. ¿Cómo estaba Jesús en el Getsemaní? Postrado. Y gimiendo, hermano, no estaba orando, estaba gimiendo que hasta sudores como gotas de sangre le salían al Señor cuando Él clamaba a su Padre. El Señor no oraba, el Señor gemía. Por un pueblo pecador, hermano, que es mal agradecido con su Padre. Señor, tenga misericordia. Dice el verso 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? De los consejos del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Hermano, si usted tiene esa confianza y esa esperanza en Él, el Señor lo va a levantar. El Señor va a hacer siempre, hermano, con usted ese favor. Las promesas del Señor es para usted, para los justos, los que han sido justificados por Cristo. Mire cómo este salmista clama desde el verso 1. El necio dice, ay Dios, ¿cómo amarlo entonces? Si en su corazón ni en su mente dice, no hay Dios, eso es mentira. Le lavan el cerebro a los evangélicos. Pero miren lo que dice el Señor en Romanos capítulo 1. Vamos a expandir esto a la luz de la palabra, hermano. Como el Señor nos dice en su palabra todas estas cosas. Alabado sea el Señor.
Aquí en Romanos capítulo 1, verso 18 dice la palabra, porque la ira de Dios, ay santo, se revela desde los cielos. ¿Y qué estamos viendo desde los cielos? Tornados, huracanes, cambios climatológicos terribles. Y la gente no entiende, hermano, que Dios está airado con este mundo, con la generación incrédula que dice, no, Dios no existe, es una fábula, es mentira. Pero la palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que deteniendo con injusticia la verdad. Hay gente que sabe que Dios es real y empiezan a blasfemar contra Dios, hermano. Miren lo que están haciendo los satanistas, teniendo cultos al aire libre allá en la Casa Blanca. Bendito sea el Señor. Verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, el mundo incrédulo, la gente necia dice, es que venimos del Big Bang. Venimos de la explosión y que todo empezó a evolucionar, cuando sabemos que aún la misma ciencia en el tiempo que estamos ha reconocido que hay un ser supremo, creador de todo el universo. Aleluya. La NASA, hermano, está reconociendo que hay un creador. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque las demás cosas siguen expandiéndose. ¿Cómo que hay un Big Bang? No, hermano, la verdad nos dice que el Señor es nuestro creador. Amén. Pero aquellas personas que no quieren entender esto, Dios, hermano, ha dado libertad. Dios no obliga a nadie. Esto es voluntario. Esto, hermano, para aquel que ama a Dios. Dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se encendieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de cuadrúpedos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué, hermano? Porque la realidad es que hay tantas cosas que el Señor muestra en su palabra que uno, hermano, por no buscar, por no indagar, hermano, uno ignora todas estas cosas. Y la palabra nos revela toda la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Y eso no termina ahí. Lo demás lo puede leer en su hogar. Mire, hay consecuencias terribles por la necedad del corazón del hombre, porque el hombre no quiere amar a Dios, el hombre no quiere, hermano, respetar a Dios. Dios dice que los ha entregado a la inmundicia de sus corazones, cometiendo actos vergonzosos, hermanos. Vemos tantas cosas, como el mundo, hermano, está creciendo en esa barbaridad. Así como en los días de Noé, dice el Señor, será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casándose y dándose en casamiento. Oh, hermano, y cómo estamos viendo hoy las cosas en el mundo. El mundo está creciendo en la maldad, en la inmundicia, en las, hermanos, en las cosas vergonzosas, porque eso va en contra de la naturaleza que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, tenemos que demostrar nuestro amor a Dios. ¿Cómo le demostramos nuestro amor a Dios? Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Hermano, y esa es la garantía que tenemos. En la Reina Valera, ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis, vaya conmigo por favor. Este pasaje, hermano, nos da una expectativa de lo que el Señor desea. ¿Realmente amamos a Dios? Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Rey eterno. Gracias te damos, Jesús. Por eso el Señor dice, bienaventurado, en el capítulo 22, verso 7, dice, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro.
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de las que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Entonces el Señor nos dice claramente, bendito sea Jesús. En el verso 14, mire este pasaje, lo quiero explicar un poquito más. Dice el verso 14, bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuántos tenemos deseo de tener derecho al árbol de la vida? Por eso el Señor dice, en el verso 14, bienaventurados, dice, los que hacen los mandamientos. En la Reina Valera, su palabra que usted está leyendo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en el original, hermano, en el griego, en el hebreo, dice, bienaventurados los que practican los mandamientos de Dios. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Por eso es necesario ir al original, al hebreo, al griego, para que podamos entender, hermano, que el Señor está hablando de practicar los mandamientos. Si usted estudia en la versión Reina Valera más antigua, en la 1569, eso es lo que dice. En la versión 1600, eso es lo que dice. Bienaventurados los que cumplen los mandamientos. Porque jamás va a ser lo mismo lavar sus ropas. Porque si no lo discierne en el Espíritu, usted va a comprender otra cosa totalmente distinta. Pero el Señor está hablando de vivir los mandamientos. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si realmente estamos demostrándole el amor a Dios cuando practicamos sus mandamientos. Mire, el tiempo avanza. Vaya conmigo a Juan capítulo 13. Y aquí nos vamos a anclar un poquito. Bendito sea Jesús. Jesús, amado. ¿Cuántos amamos a Jesús? Jesús nos dejó un mandamiento nuevo. Amén. En el capítulo 13 del libro del Evangelio de San Juan, en el verso 31 en adelante, alabamos tu nombre, Señor. Entonces dice Jesús, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora pues glorificado el Hijo del Hombre, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Verso 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y un mandamiento nuevo os digo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y ese es el punto, hermano. Ese es el propósito. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender cada día de nuestra existencia en estos días tan peligrosos. Realmente nos amamos como el Señor desea que nos amemos, porque si no nos estamos amando como el Señor desea que nos amemos, no estamos viviendo el mandamiento de Jesús. Y por lo tanto, hermano, estamos siendo desobedientes. Y hermano, y al ser desobedientes, según la palabra, usted y yo no tenemos derecho al árbol de la vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Hermano, y es triste que mucha gente no puede apercibirse, tener discernimiento, entendimiento, como dice el Señor allá en Deuteronomio capítulo 6, que tenemos que tener discernimiento de la verdad. El amar a Dios, hermano, usted dice, yo amo a Dios,
Mentirosos somos. ¿Y cómo voy a decir que amo a Dios y a mi prójimo que lo veo? No lo puedo tolerar, no lo puedo amar, no lo puedo ayudar, no lo puedo comprenderlo. ¿Cómo están los matrimonios hoy en día? En términos generales, como cristianos que somos, ¿cómo están los matrimonios en las casas? ¿Se aman como dice Jesús los unos a los otros? ¿O combatimos los unos con los otros? Y ahí es donde tenemos que entender, hermano, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Realmente estoy, como dice en la Reina Valera 60, estoy limpiando mis ropas para tener derecho? No estas, sino esta. Si no estamos conviviendo, practicando los mandamientos de Dios, hermano, que dicho sea de paso, Jesús nos dejó esos 2 mandamientos y nos dejó el mandamiento nuevo, como acabamos de leer. El amor, hermano, es el fundamento. Estamos hablando del mes del amor, pero realmente estamos practicando el amor que Cristo quiere que vivamos. Y ahí es donde tenemos que entender, hermano, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo voy a amarte, aunque no lo merezcas, pero voy a amarte porque el Señor me manda que te ame. Hay momentos que dan ganas de otra cosa, pero tengo que amarte. ¿Por qué? Porque a veces somos tan necios, como dice el salmista en el Salmo 14, que actuamos como que no conociéramos a Dios. Actuamos como que no nos interesa la palabra de Dios. Actuamos como que nos importa un punto y coma todo lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué? Por querer saciar nuestro ego, nuestra ira, nuestro enojo y poder descargar y decir sin saber que eso nos está condenando más. Un mandamiento nuevo os doy, que los améis los unos a los otros. Así que, ¿es malo regalar flores, pastor? No, si usted lo hace con todo su amor. Pero el amor no es unas palabras, el amor no es un sentimiento, el amor es una actitud y una decisión. ¿Por qué usted está con su pareja? Ay, porque este me tocó, pastor. No, hermano, usted está con él porque Dios, en el plan perfecto de Dios, ya estaba establecido que usted iba a acompañarse, iba a casarse con Panchito y con Juanita. En el plan perfecto de Dios. Ay, pastor, pues ya no lo aguanto. No se preocupe, estamos caminando con el alfarero y Él está moldeando nuestro carácter al carácter de Él. ¿Usted cree que a Jesús no le daban ganas de garrotear a los discípulos? En una ocasión me dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Generación incrédula. Así dijo Jesús. Imagínese cuántas veces no nos habrá dicho el Señor eso a nosotros. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Generación incrédula. Venís a pedirme por el mismo, por lo mismo, por lo mismo. Y pacientemente. Cuando tu corazón esté alineado a la voluntad de mi Padre, entonces el milagro llega. El milagro está, mira, desde el momento, como dijo allá en el capítulo 10 del libro de Daniel, desde el momento que entendiste a poder humillarte a tu Dios y a clamar a tu Dios, tu oración fue escuchada. Desde el momento que nosotros decidimos postrarnos, el Señor ya escuchó la oración. Pero hay luchas, hermano. Según el libro de Daniel dice que hay luchas espirituales. Hay guerra. Y ahí es donde tenemos que tener paciencia, porque el Señor hará lo que estamos pidiendo, pero en el tiempo de Él. Por eso nuestro trabajo es que mientras el proceso llega, mientras la petición se cumple, nosotros tenemos que alabarle. Job nos da un ejemplo, que a pesar de las pruebas y la lucha que le estaba pasando, él nunca dejó de amar a su Dios. Ofrecía holocausto, clamaba a su Dios, honraba a su Dios. A pesar de su condición física, Job decía, bendito sea su nombre, bendito sea Jehová. Igual que nosotros cuando pasamos una media prueba, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te amo, te exalto, Señor.
Más cuando nos exhortan, bueno, ¿y por qué es que está llegando tarde a la iglesia? Decimos que somos religiosos, que te queremos ser santurrones, que queremos ser más espirituales que otros, hermanos. Es que el asunto no es con el hombre. El asunto es con el Dios Todopoderoso. Y Él honra al que le honra. Y si usted le honra, el Señor va a honrarle más. Porque Él ama al que le ama, hermano. Él honra al que le honra. Mire lo que dice el libro de Samuel. Vaya conmigo, gócese en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Alabado sea Cristo. Mire lo que, alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Bendito sea Jesús. Capítulo 2. Primer libro de Samuel. Una experiencia maravillosa. El Señor, hermano, pone claramente en su palabra lo que Él hace. Capítulo 2, versículo 30. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo, ¿cuántos tenemos oídos para oír? Yo había dicho que en tu casa y en la casa de tu padre andarías delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si usted y yo, en su corazón y en el mío, en nuestro corazón menospreciamos a Dios, también Dios lo va a tener en poco. ¿Eso es algo para ti, hijo? Nomás ir un ratito y llegar tarde al culto, ¿eso es algo para ti? ¿Eso es algo para ti, nomás venir el viernes o nomás venir el domingo? ¿Ese es el amor que me tienes? ¿Así me amas, hijo? Cuando tenemos que ser todo para Él, hermano. Esta gente iba todos los días al templo. Esta gente iba todo el tiempo al templo. Así lo dice el libro de los Hechos. Mire cómo empezó el Señor a derramar poder, a derramar unción, a derramar milagros. Porque había una iglesia que buscaba, una iglesia que encontraba hombres y mujeres, como lo dijeron ayer, conforme a su corazón. Hermano, pero si nuestro corazón está ajeno a la realidad de cómo podemos amar a Él, hermano, ¿cómo vamos a recibir esos milagros? Estamos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, nomás estancados en el mismo lugar, hermano, porque todo se vuelve monótono, todo se vuelve lo mismo, una rutina. Y así es precisamente como Satanás nos quiere tener. Ahí estás perfecto. No buscas más. Cuando Pablo, hermano, hombre conforme al corazón de Dios, dice en Romanos 12, verso 2, no te conformes al estilo de vida que vives. Busca más de Dios, busca más sucio. Métete con Él para que sepas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Por eso el Señor desea que podamos profundizarnos en ese amor. ¿Cuántos amamos a Dios? Acuérdese que esa es la garantía de que usted va a disfrutar del árbol de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos dice el Señor? Desde la antigüedad, hermano, los hombres deben amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese es un mandamiento, hermano. Si usted ha decidido en su corazón tomar a Jehová como su Dios, como su Padre, nuestra responsabilidad es amarlo en todo. Amarlo en todo. En nuestras emociones, pensamientos y en nuestra voluntad y en nuestras fuerzas. Eso es el verdadero amor, hermano. Acuérdate, el Señor nos dice, mire, voy a poner aquí algo que el Señor me estaba inquietando. Gloria al Señor. Vamos a ver qué hay aquí. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Será que el Señor nos ama con amor eterno? ¿Seguros? ¿Cómo nos ha amado el Señor? Muchas veces blasfemamos contra Él. Éramos rebeldes.
dijimos que Dios no existía en algún tiempo. Vivíamos como realmente Dios no existiera. Cuando éramos jóvenes, hermano, vivíamos a rienda suelta al pecado. Nos deleitábamos en el pecado. Vivíamos en el pecado. Caminábamos en el pecado. Dormíamos con el pecado. Mas ahora podemos poquito a poco ir comprendiendo lo que dice Jeremías 31. Con amor eterno, el Señor nos ha amado. Ahora, si hemos comprendido la profundidad de ese amor, hermano, mi respuesta hacia ese Dios amoroso es amarle. De esta misma magnitud. Así que vamos a detenernos aquí. Me gustaría, hermano, que se ponga de pie en esta tarde. Vamos a despedirnos en esta hora de los que están viendo por las redes. Dios me los bendiga a todos en esta tarde. Que Dios siga guardando sus vidas. Que el Señor siga prosperando y dando entendimiento a la profundidad de ese amor. Dios me los bendiga.